Buenos días a todos y gracias a la Red Asturiana de Desarrollo Rural por invitarnos a participar en esta jornada sobre el medio rural. A día de hoy, vivir de las actividades que se pueden desarrollar en el medio rural asturiano, como la ganadería, es toda una heroicidad y contarlo en 5 minutos, una proeza. Los problemas que tenemos los ganaderos asturianos son de sobra conocidos, o quizá no. Es una duda que tengo cuando leo que somos unos quejicas que siempre nos estamos quejando. Igual lo que nos pasa es que no sabemos comunicar bien nuestros problemas y por eso no acaban de aparecer las soluciones que nos salven de nuestra más que segura desaparición. Porque ¿quién va a estar dispuesto a trabajar de sol a sol y no tener beneficio alguno? La editorial de La Nueva España del pasado domingo realizaba un diagnóstico, a mi juicio, bastante acertado de la situación, que yo resumiría en la siguiente frase: sobreabundancia de ideas agrarias, pero las cosas siguen como siempre. Yo, con todos los respetos, diría que peor que nunca. Dice también que en el agro somos robinsones. No le falta razón, pero no queremos ser héroes. Eso lo dejamos para el cine. Queremos ser ciudadanos normales. Y por eso queremos mejores comunicaciones y más servicios, menos burocracia, menos fauna salvaje, precios justos, campañas de consumo de nuestros productos. Y si representamos lo que es el medio rural en la figura de un árbol, yo creo que lo que se lleva haciendo hasta ahora es promocionar actividades complementarias, que serían las ramas de ese árbol, olvidándose de las raíces del árbol, lo que lo fijan a la tierra, y del tronco de ese árbol, que yo lo represento en los ganaderos, agricultores y ganaderos asturianos. Por eso necesitamos servicios, claro que los necesitamos, tenemos muy pocos en comparación con los que tiene la gente de las ciudades, pero principalmente necesitamos gente para tener esos servicios. Y la manera de tener gente en los pueblos, y los ejemplos que tenemos en los pueblos que se ven que ya no hay actividad ganadera, es que ya no queda nadie. Y por tanto necesitamos que esa actividad ganadera siga ahí. Y para eso somos los que generamos en el medio rural actividad, economía, empleo y los que fijamos población. Y para eso necesitamos que se facilite nuestra actividad, que se simplifique la burocracia a lo que nos vemos obligados a cumplir. Y sobre todo, que se prioricen las ayudas, las partidas que van destinadas a incorporaciones, a mejora y modernización de explotaciones, algo que somos incapaces de afrontar por nuestra cuenta si no contamos con un apoyo adecuado, y que también se facilite lo que es la vida, nuestro trabajo en el medio rural, también apoyando servicios de contratación por parte de los ganaderos, de sustituciones y cosas que son necesarias. Todo el mundo está en su trabajo y quiere tener unos fines de semana, quiere tener unas vacaciones. Nosotros no las tenemos y por eso necesitamos apoyos para poder conseguir esas cosas. También vemos en la nueva PAC a la que tenemos que enfrentarnos a partir de ahora que no se prevén, hay ausencia total de medidas de mercado. La situación por la que está atravesando el sector lácteo asturiano es gravísima y, por lo tanto, pedimos que se articulen medidas, como ya lo están haciendo otros países de Europa, como es Italia, por ejemplo, para que los precios no desciendan, como lo están haciendo en este momento, por debajo del coste de producción al ganadero. Alguna solución tenemos que buscar. Y también para el sector de la carne. Seguramente todos sabéis de sobra que se están negociando, sin luz ni taquígrafos, un acuerdo de libre mercado con Estados Unidos que puede hacer que nuestro sector de la carne, importante, como algunos de mis compañeros dijeron hasta ahora, de momento está más o menos creciendo y Mercedes, un minuto. Bien. También tenemos ahí un riesgo y, por lo tanto, que tengamos en cuenta las producciones importantes que son la leche y la carne de Asturias y que se apoyen desde esta red de desarrollo rural como es debido y podamos seguir adelante. Gracias.